El día de hoy vamos a hacer lo que es la configuración interna del tronco encefálico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la configuración interna de un órgano nervioso, nos referimos a cómo están organizados y cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Acá tengo un dibujo, no sé si se ve, en donde podemos distinguir cómo es la organización interna de la médula espinal. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? La sustancia gris tiene forma de letra H y está en el centro de la médula. Además, en la sustancia gris se distingue su parte central, el conducto del epéndimo, el conducto central, y también se puede observar que hay unas astas que son más grandes, más amplias, y otras que son más pequeñas. Eso nos da entonces la idea de que estas astas más grandes y amplias corresponden a las astas anteriores, donde se van a encontrar las neuronas motoras, mientras que las astas más delgadas corresponden a las astas dorsales o posteriores, donde van a estar las neuronas sensitivas. Y en la parte que corresponde a la zona tóraco-lumbar encontraremos también el asta lateral. ¿Sí? Entonces, así teníamos nosotros a la sustancia gris. En relación a la sustancia blanca estaba alrededor de la sustancia gris y se organizaba en cordones, ¿no? Un cordón anterior, cordón lateral y un cordón posterior. En cuanto a la sustancia gris, en la médula espinal decíamos de que además de esta forma y esta organización, también habían láminas, cuando se ve así, habían columnas, ¿sí? Y en la sustancia blanca, en los cordones, lo que habían eran los fascículos o tractos que podían estar ascendiendo o descendiendo, ¿no? Los que ascienden pues, llevan estímulos sensitivos, son aferentes, y los que descienden llevan estímulos o respuestas motoras y son eferentes. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo es esa organización de la sustancia gris y la sustancia blanca en el tronco encefálico? Es completamente diferente y hay que más o menos tener una idea. ¿Sí? A ver, si me ayudan acá, vamos a tener a la sustancia gris, ¿no? Todo esto es el tronco encefálico. La sustancia gris no tiene forma de H, no tiene ninguna forma. ¿Qué ocurre con la sustancia gris? Están distribuidos formando núcleos en distintas partes, en el mesencéfalo, en el puente, en el bulbo, ¿sí? Relacionándose con variadas funciones. Pero podemos agrupar en general, ¿no? Que la sustancia gris va a corresponder a los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Entonces por ahí estarán dispersos los núcleos que corresponden a los pares craneales. Luego también habrán otros núcleos que se conocen como núcleos propios. Esos núcleos propios son núcleos que se van a encontrar y ubicar solamente dentro del tronco, o en el mesencéfalo, o en el puente, o en el bulbo. Por eso son propios, ¿sí? Y además también, como parte de la sustancia gris, hay lo que se conoce como la formación reticular. La formación reticular está constituida por una serie de núcleos que están en distintas partes, pero que se unen entre sí formando redes, ¿no? Formando redes, que eso hace mucho más difícil, mucho más complejo identificar. Lo que sí se sabe es de que esta formación reticular tiene que ver con el sueño y la vigilia, ¿no? Gobierna esas funciones. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, o cómo podemos más o menos
identificar a la sustancia gris en el tronco. En relación a la sustancia blanca, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, de que aquí cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, ¿no? Por ejemplo, aquí en la sustancia blanca vamos a encontrar lo que corresponden a las vías ascendentes, que son sensitivos. Vamos a encontrar vías descendentes, que son motoras, y vamos a encontrar otras vías de asociación. Entonces, por ejemplo, aquí, en el cordón posterior, ¿qué fascículos encontrábamos en el cordón posterior? A ver, Vanessa. Víctor, Eric y Yalu. ¿Ya? No me acuerdo. Estamos aquí en el cordón posterior de la médula espinal, ¿no? Sustancia blanca. Aquí encontrábamos dos fascículos. ¿No era el cuneiforme? Claro que sí, muy bien, Vanessa. ¿Ya? Entonces encontramos, ¿qué cosa? Dos fascículos, ¿no? Los fascículos cuneiforme, grácil medialmente y cuneiforme lateralmente. Y Víctor, ¿y qué tipo de sensibilidad, qué tipo de estímulos sensitivos van por estos dos fascículos? Tacto, propiocepción y tacto fino. Muy bien, ¿no? El tacto, pero es el tacto epicrítico, el tacto fino. Y la propiocepción también, pero es la propiocepción consciente, ¿no? La propiocepción consciente. Entonces, por ejemplo, estas dos vías ascienden, llegan a nivel del bulbo, y ¿qué va a ocurrir? Recuerden ustedes cuando veíamos esto. Este es el bulbo raquídeo, ¿no? Su parte anterior y su parte posterior. La parte posterior del bulbo tenía una parte superior abierta y formaba parte inferior del piso del cuarto ventrículo, y otra parte inferior cerrada. Entonces identificábamos, por ejemplo, en este punto el núcleo grácil y aquí el núcleo cuneiforme. Entonces, estas fibras o estos fascículos medial y cuneiforme han ascendido y llegan acá. Y debajo de estas elevaciones, que son estos tubérculos, están los núcleos, justamente, los núcleos grácil y los núcleos cuneiforme. ¿Sí? Tanto de un lado como del otro lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que acá se va a producir una sinapsis y comienza la segunda neurona de la vía sensitiva en este caso. ¿Y qué va a ocurrir? Tanto las fibras del grácil como las fibras del cuneiforme van a cruzarse al otro lado. Igual las de este lado van a cruzarse. Y entonces, ¿qué se forma? Lo que se conoce como el entrecruzamiento sensitivo. Y de ahí en adelante, las fibras cruzadas van a seguir ascendiendo a lo largo del tronco. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. ¿Sí? Hacia el tálamo, al núcleo ventral posterior lateral. Entonces, se forma, ya en el tronco encefálico, se forma otra estructura que va a recibir como parte de las vías ascendentes el nombre de lemnisco medial. ¿Sí? El lemnisco medial. Si ustedes se acuerdan, también volvamos aquí a nuestro esquema. Aquí en el cordón anterior había un fascículo, el fascículo espinotalámico anterior, y aquí había otro fascículo espinotalámico lateral. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tipo de estímulos van por el espinotalámico anterior? A ver. Temperatura. No es temperatura. Dolor. Ya pues, ¿qué sería Leili? A ver, Yalu, por el tracto espinotalámico anterior van estímulos táctiles protopáticos, ¿no?
tacto protopático, o sea, el tacto grueso. Y en esta parte que es el espino talámico lateral, ¿qué tipo de estímulos van? A ver, Eric. Víctor, ¿qué tipo de estímulos van? Auditivo. Auditivo. No, auditivos. Auditivos también. ¿Estás con frío o con calor, Vanessa? ¿Ah? ¿Estás con frío o con calor? Ahorita. Ah, ya, temperatura. ¿Te duele algo? No. No. Ah, entonces, ¿qué estímulos van? Dolor. Termoalgésicos, ¿no? O sea, temperatura y dolor. Espino ¿no? talámico no, Lateral. lateral. El espino talámico lateral. Y además, para agregar un poquito acá, entre el fascículo espino talámico anterior y el espino talámico lateral, aquí va a haber otro fascículo que se va a llamar espino tectal. ¿Sí? Entonces, igual, ascienden estos y al nivel de del bulbo se van a entrecruzar y van a formar otro lemnisco. A ese se le va a llamar lemnisco espinal. Igual ese lemnisco espinal continuará su trayecto a través del bulbo, del puente y del mesencéfalo para llegar ¿hacia dónde? Para llegar igual al tálamo, ¿sí? Al núcleo ventral lateral posterior, posterolateral también. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, así va a haber como parte de esta vía ascendente en el tronco están estos lemniscos también. Habrá también un lemnisco trigeminal y habrá también un lemnisco lateral. Entonces, estas son vías ascendentes. Pero también va a haber vías descendentes que están pasando, que están originándose en la corteza del cerebro, en la parte motora, y que van a descender. ¿Sí? Vías descendentes. Entonces, aquí tendríamos como vía descendente a las fibras córtico-espinales, ¿no? La fibra o haz córtico-espinal. Fascículo o haz córtico-espinal. Entonces, si está comenzando en la corteza, ¿hacia dónde va a llegar? Hacia la médula espinal, hacia algún segmento de la médula espinal. Pero puede ser de que otras que también se inician ahí no lleguen a la médula espinal, sino que lleguen hacia el tronco solamente. ¿Sí? Y en el tronco hemos dicho que van a haber, como parte de la sustancia gris, van a haber núcleos de pares craneales y núcleos propios, además de los núcleos de la formación reticular. Entonces, otros componentes de la vía descendente, empezando en la corteza cerebral, llegan solamente hacia estos núcleos que están en el tronco. Y por eso se les llama fascículos o fibras córtico-nucleares, porque llegan a los núcleos, ¿no? Córtico-nucleares. Bueno, básicamente eso podríamos decir, ¿no? O sea, como una forma de ir ordenando a los elementos que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos más o menos que saber un poquito aquí de lo siguiente? Cuando hemos visto nosotros el tronco, ¿no? El tronco hemos visto en una parte superior del mesencéfalo, luego el puente y luego el bulbo. ¿Sí? Visto, digamos, frontal o posteriormente tendríamos así, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Sí? Pero también hay una forma en la que uno puede observar al tronco encefálico en un corte sagital, así. Entonces se cortaría en forma sagital, ¿no? Y veríamos nosotros, en forma sagital, veríamos aquí al encéfalo, digamos, al bulbo y a la médula, ¿sí?
a la médula. ¿Qué hay en la parte central del mesencéfalo? Hay un conducto, ¿no? Hay un conducto, el conducto mesencefálico o acueducto de Silvio, por donde está pasando el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hay en el puente y en la parte superior del bulbo? Pues hay que goza el piso del cuarto ventrículo, ¿no? ¿Y qué cosa hay en la parte inferior del bulbo? Pues lo mismo, la continuación del conducto central o conducto del epéndimo que viene desde la médula espinal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener eso. Ahora, ahí está, digamos, el piso del cuarto ventrículo con una parte que corresponde a la protuberancia y otra que corresponde al bulbo, ¿sí? Bien. Este es el mesencéfalo, visto así en corte sagital, y aquí íbamos a tener nosotros lo que corresponde al techo, en donde destaca la presencia de dos relieves que son los colículos superiores e inferiores. ¿Sí? Detrás del puente, detrás del bulbo y detrás del mesencéfalo que vamos a encontrar, ¿qué cosa encontramos? Si este es el bulbo, este es el puente, aquí estaría el mesencéfalo. ¿Qué cosa está detrás del tronco? El cerebelo. Muy bien, Víctor, ¿no? Entonces vamos a tener aquí al cerebelo. Y luego vamos a tener aquí otra parte, que sería ya, digamos, esta parte, ¿no? Esta parte inferior del bulbo, ¿no? Entonces tendríamos más o menos visto de perfil algo así, ¿sí? Ahora, visto así de perfil, el tronco encefálico presenta tres partes: de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, ¿sí? Presenta una primera parte que se relaciona con la base del cráneo y por eso se le conoce como la región basal. La región basal del tronco encefálico, ¿no? Entonces, si estamos en el mesencéfalo tendrá la parte basal. Entonces, todo esto estoy pintando es la porción o zona o región basal del tronco. Entonces, habrá una parte basal en el mesencéfalo, ¿sí? Porque todo esto es mesencéfalo, todo esto es la protuberancia y todo esto es el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, la parte basal del mesencéfalo, la parte basal del bulbo, la parte basal, del puente, la parte basal del bulbo. Esto de acá, recuerden, esto es el acueducto de Silvio en el mesencéfalo. Este es el cuarto ventrículo entre la protuberancia y el bulbo, y esto sigue siendo el conducto central a nivel del bulbo, ¿sí? Todo lo que está por delante del acueducto, del cuarto ventrículo y de este conducto central del bulbo, es decir, todo esto recibe el nombre de tegmento o calota, ¿sí? De tegmento o calota, ¿sí? Entonces todo esto va a ser el tegmento, o también llamado calota. Y el resto, lo que está por encima del acueducto de Silvio, por encima del cuarto ventrículo, por encima del conducto del bulbo, ¿sí? Se va a conocer como el techo o el tectum también, ¿no? Techo o tectum, ¿no? Entonces, vamos a poner que todo esto viene a representar el techo, ¿sí? Aquí a nivel
del bulbo, cuarto ventrículo, el techo está representado por unas llamados velos medulares superior, velo medular inferior, ¿no? Y luego acá tendríamos igualito el techo del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces todo esto viene a ser el techo o tecto, como quieran, ¿ya? Y este es el cerebelo, entonces, ¿ya? Entonces, esa es otra forma en que se puede dividir al tronco encefálico en una vista sagital. La base hacia adelante, el tegmento en la parte central y el techo en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, cada parte del tronco, el mesencéfalo, el puente y el bulbo tendrán su respectivo base, tegmento y techo también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo se organiza esta sustancia gris, ¿sí? Y para ello se hacen cortes a distintos niveles. Por ejemplo, en el mesencéfalo se hacen cortes transversales. Uno de esos cortes es a nivel del colículo superior, otro corte es a nivel del colículo inferior, ¿no? Entonces tendríamos así un corte aquí, otro corte acá. Y ahí se puede ver una serie de estructuras. Sobre todo los relacionados a los núcleos de los pares craneales y a los núcleos propios en que se organiza la sustancia gris del tronco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un corte transversal en el mesencéfalo, ¿sí? A nivel de los colículos superiores, ¿no? Aquí están los colículos superiores y aquí estarían los colículos inferiores. Entonces, ahí está ese corte. Y entonces, ¿qué podemos ver? A ver, ¿cuál sería la zona basal? Sería toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá, nuevamente, toda esta zona de acá, se ve diferente, ¿no? Toda esta zona es la parte basal del mesencéfalo. ¿Sí? A esta parte basal del mesencéfalo también se le conoce como pie del pedúnculo. Recuerden que todo esto es el pedúnculo cerebral. ¿Sí? Entonces, la parte basal del pedúnculo cerebral se le conoce como el pie del pedúnculo. ¿Y qué cosa hay en el pie? Fibras nerviosas que están viniendo desde la corteza cerebral. ¿Sí? Algunas son fibras descendentes, ¿no? Algunas son fibras córtico-espinales y otras son fibras córtico-nucleares. ¿Ya? Entonces, para un poquito, más o menos, poner un poco de... Tenemos que al pie del pedúnculo, donde están pasando las fibras que vienen desde la corteza, también se puede más o menos identificar. Por ejemplo, en la parte medial del pie, se dice de que predominan las fibras frontopontinas. ¿De dónde están viniendo? De la corteza, que está en la circunvolución frontal, mejor dicho, en el lóbulo frontal, no en la circunvolución, en el lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Y hacia dónde van a estar llegando? Hacia el puente. Por eso se llaman fibras frontopontinas. En el tercio lateral del pie encontramos fibras que también vienen de la corteza, pero vienen del lóbulo temporal, del lóbulo parietal. O sea, son temporopontinas o parietopontinas. ¿Sí? Entonces, como están llegando solo hasta el puente, ahí hacen sinapsis con un núcleo y por eso son fibras córtico-nucleares en este caso. Y en la parte
en la parte media, ¿sí?, principalmente se encontrarán fibras córtico-espinales. O sea, ¿sí?, en la parte media del pie encontraremos principalmente fibras córtico-espinales, las que llegarán hacia algún segmento de la médula espinal. ¿Estamos ya, Lu? ¿Estamos durmiendo? Ya tenemos eso. Ahora, por encima de la región basal, donde está el pie del pedúnculo, vamos a tener toda esta zona de acá, toda esta zona. Y toda esta zona, pues, viene a ser justamente el tegmento, ¿no? El tegmento o calota del mesencéfalo. Y ahí vamos a encontrar dos núcleos propios, o sea, dos núcleos que solamente aparecen y están en el tronco encefálico. ¿Cuáles van a ser eso? El núcleo llamado sustancia negra y el núcleo llamado rojo, el núcleo rojo. En el caso de la sustancia negra, está conformada por neuronas dopaminérgicas, es decir, que utilizan a la dopamina como neurotransmisor. Y se ha visto de que el deterioro de estas neuronas dopaminérgicas tiene como consecuencia la aparición de temblores en las extremidades. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Cuando te tiembla la mano, principalmente, ¿no?, lo más notorio, ¿no? El Parkinson, se ha descubierto que es por un proceso de deterioro de estas neuronas, ¿no?, que no pueden hacer la sinapsis respectiva. Luego tenemos al núcleo rojo, muy vascularizado y pigmentado también. Por eso es de ese color llamado núcleo rojo. El núcleo rojo recibe aferencias de la corteza y de los núcleos basales, pero luego emite eferencias, y esas eferencias se van a ir hacia la médula espinal, formando lo que se conoce como el fascículo rubroespinal. Rubro viene de rubber, rojo, rubro espinal, ¿sí? Y estos fascículos rubroespinales lo que hacen es favorecer los movimientos de flexión que tenemos en los miembros superiores o inferiores o en el tronco, ¿sí? Ayudan a coordinar esos movimientos flexores. Hay otro núcleo que está en el bulbo, ¿no?, que se llama vestíbulo espinal. Ese también ayuda a controlar, pero los movimientos opuestos, o sea, los movimientos extensores, ¿no?, los movimientos extensores. Bien, entonces ahí vamos. Por encima del tectum, ¿qué íbamos a tener? O acá el acueducto, ¿no? Primero el acueducto. Vamos a imaginarnos que ahí está el acueducto, ¿no?, el acueducto de Silvio, ¿ya? Entonces tendríamos aquí el acueducto de Silvio. Y resulta que alrededor del acueducto de Silvio hay una sustancia gris, que se llama sustancia gris periacueductal, ¿no? Periacueductal porque está alrededor del conducto, el conducto central o conducto mesencefálico o acueducto de Silvio, ¿ya? Y justamente en esta sustancia gris periacueductal vamos a tener dos núcleos. Si, como en este caso, el corte está a nivel del colículo superior, ese núcleo va a corresponder al origen real del tercer par craneal. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? ¿Cómo se llama? Lady, perdón. ¿Cómo se llama el tercer par craneal, Eric? No, ya está. Oculomotor. Muy bien, Vanessa, el óculo motor.
¿sí? ¿A quiénes va a inervar? A los músculos extrínsecos del ojo, menos a dos, al músculo oblicuo superior y al músculo recto lateral. ¿Sí? El resto del músculo del ojo, incluido el de los párpados superiores, los va a inervar. Bien. Pero supongamos que el corte es a nivel de los colículos inferiores. Igual en la sustancia periacueductal encontraremos también un núcleo, pero este ya será otro núcleo, será el núcleo del cuarto par craneal. ¿Cómo se llama, Víctor, el cuarto par craneal? El patético. Patético o troclear, ¿no? Entonces, ese nervio, por ejemplo, va a inervar al músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior, ¿no? Entonces va a depender, pues, estamos a nivel del colículo superior, o si estamos a nivel de los colículos inferiores, ¿sí? Bueno, por otro lado, además de estos núcleos, que son parte de la sustancia gris en el mesencéfalo, también pues estarán los elementos que forman las vías ascendentes, las vías descendentes y otras fibras más, ¿no? Subiendo, bajando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Luego nos vamos hacia la protuberancia. ¿Sí? Hacia la protuberancia. En la protuberancia se pueden hacer dos cortes también. Uno a nivel de donde está emergiendo el quinto par craneal y otro a nivel un poco más inferior, ¿sí? Perdón, otro acá, a nivel inferior, esto es lo, ¿no? A nivel inferior. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos, para orientarnos un poco, una vista anterior, pedúnculos cerebrales, el puente. Entonces, aquí vamos a poder observar esto. Entonces, igual aquí, en el puente, podemos observar una región, más o menos hasta acá. Todo esto viene a ser la parte anterior, o sea, la parte basal de la protuberancia. Mientras que esta otra zona de acá, todo esto de acá, viene a corresponder a la calota o tegmento. ¿Sí? Muy bien. Ponerlo así en esta posición. Anterior, posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos en la porción basal de la protuberancia? Observamos, fíjense ustedes ahí, unas manchitas oscuras. ¿Sí? ¿Ven como unas manchas? Estas zonas son claras, estas zonas son más oscuras. ¿Sí? ¿Qué son estas cosas manchaditas? Son los núcleos pontinos, un tipo de núcleos propios. Núcleos propios que encontramos en este caso en el puente, en la protuberancia. ¿Sí? Núcleos pontinos. Y justamente a estos núcleos pontinos vienen a ser sinapsis las fibras que están viniendo, las fibras frontopontinas y las fibras temporo y parieto-pontinas. Entonces hacen sinapsis con ellas y las fibras luego se dirigen hacia los costados siguiendo los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Hacia dónde se van? Hacia el cerebelo. ¿Sí? Hacia el cerebelo. Hacia la sustancia gris del cerebelo. O sea, son fibras aferentes del cerebelo. Luego el cerebelo emitirá también sus fibras eferentes, las que salen, llevando una respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí. Ahora, si nos vamos hacia la parte superior o
posterior en este caso, observamos la calota, el tegmento del puente, ¿no? Entonces estaríamos aquí más o menos, toda esta zona. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Tenemos la línea central, hacia los costados encontraremos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay acá? Estas dos, estamos aquí en la protuberancia. Hay una zona redondeada que se continúa luego hacia arriba también. Los colículos faciales, ¿no? Colículos faciales. En la profundidad de esos colículos faciales está el núcleo. Acá más o menos a estos niveles estaría el núcleo que corresponde al sexto par craneal. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Abducens. El nervio abducens. ¿A quién va a inervar el abducens? Leí. Inerva un músculo del globo ocular. ¿A cuál de ellos? Al músculo recto lateral. ¿Sí? Porque recuerden que decíamos que el 3 oculomotor común inerva todos los músculos del globo ocular, músculos extrínsecos del globo ocular, ¿sí? Menos a 2, al oblicuo superior, que lo inerva el cuarto, y el recto lateral, que lo va a inervar el sexto. El sexto. Bueno, aquí tendríamos al núcleo del séptimo, ¿no? Cuyas fibras se dirigen justamente acá y contornean aquí, formando justamente el colículo facial. Por eso se llama colículo facial. Bueno, más lateralmente, entonces aquí tendríamos al núcleo del séptimo, ¿sí? Y más hacia los costados, más hacia el lateral, tendríamos a los núcleos vestíbulo-cocleares, que son los núcleos del octavo par craneal. ¿Sí? Es un nervio que va a ver el equilibrio y también la audición. El vestíbulo coclear. Entonces, eso podemos nosotros poder identificar a nivel de la calota o del tegmento, a nivel del puente, ¿no? El sexto, séptimo, el octavo. Y por ahí también estaría el núcleo motor del quinto par craneal. Ese es el núcleo masticador. ¿Por qué? Porque va a inervar a los músculos de la masticación. ¿Sí? Y por supuesto seguirá siendo esto las vías a través de los cuales va a transitar los elementos de las vías ascendentes, de las vías descendentes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decíamos nosotros, este relieve se conoce como el rodete protuberancial. ¿Quiénes van a estar pasando a ese nivel? Las fibras córtico-espinales, ¿no? Las fibras córtico-espinales, que siguen descendiendo. En el mesencéfalo pasaban por el pie del mesencéfalo, aquí por los rodetes del puente. Y así llegamos a la parte del bulbo, ¿sí? Entonces, recordemos, como parte de la configuración externa del bulbo, decíamos, esto es la pirámide vulvar, a sus costados están las olivas y hacia los costados también el tracto y el tubérculo trigeminal, ¿sí? El tubérculo trigeminal. Recuerden, este era el surco preolivar y este es el surco retroolivar. ¿Ya? Muy bien. Visto por atrás, teníamos que el bulbo tiene dos partes. Una parte superior que forma el piso del cuarto ventrículo
y una parte inferior que se continúa con él o con la médula espinal. También decíamos de que acá podemos ver en el piso del cuarto ventrículo una elevación central o medial que viene a ser el trígono del hipogloso, otra inferior que viene a ser el trígono del vago, y lateralmente también teníamos a los núcleos vestíbulo-cocleares, los núcleos vestibulares. ¿Sí? ¿Qué más decíamos? Los tubérculos, ¿no? Tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme y fascículos, ¿no? Con el cordón posterior, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Eso es en la configuración externa. En la configuración interna, o sea, en un corte, a nivel del bulbo, se pueden hacer 3 cortes, por ejemplo, hasta 4 cortes. ¿Sí? Uno, en el lugar donde está la decusación piramidal, ese sería un corte. Otro que aparece por encima, 1 centímetro, otro que aparece por las olivas y otra que aparece a este nivel, cerca del surco bulbo pontino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este corte se ha hecho por encima, ¿no? El corte más superior, y ahí podemos distinguir nosotros también, de adelante hacia atrás, la región basal, la calota o tegmento, y esto que vendría a ser el techo del bulbo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué encontramos en la parte basal del bulbo? Acá pintadito de verde. ¿Qué cosa sería esto de acá? ¿Y qué cosa es esto? ¿Cómo se llama? La pirámide. Entonces, lo que encontramos dentro de la pirámide vienen a ser las fibras córtico-espinales que siguen descendiendo hacia la médula espinal. ¿Sí? Esa es la base. Luego, ¿qué nos encontramos? Con el tegmento o calota. Entonces, todo esto que está desde amarillo hasta acá, ¿no? Todo eso viene a ser el tegmento o calota. ¿Sí? Porque el techo no se ve, porque acá el techo es esto, el velo medular inferior. Entonces tenemos aquí en el techo. A ver, ¿qué podemos encontrar aquí, perdón, en el tegmento, no en el techo, en el tegmento? Esto que está aquí de color amarillito, ¿se relaciona con quién? Con este llamado oliva vulvar. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar un núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo? Se llama núcleo olivar inferior. Ese núcleo olivar inferior es el que va a originar el relieve que aparece en la superficie del bulbo, la llamada oliva vulvar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, ya más hacia la parte posterior de la calota, aquí decíamos nosotros, aquí estará el trígono del hipogloso, y en el interior ahí estará el origen real, ¿sí? El núcleo del hipogloso. ¿A qué músculos va a inervar el hipogloso? A ver. ¿Cuáles? Músculo de la lengua. A los músculos de la lengua, ¿no? Menos al palatogloso. Bien. Luego, lateralmente e inferiormente encontrábamos nosotros al trígono del vago. ¿Sí? Y bueno, acá lo podemos ver al trígono del vago. ¿Sí? Entonces, este sería el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago va a tener fibras que van a regular la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los movimientos peristálticos del tubo digestivo, ¿sí? Al menos de los 2/3 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el núcleo dorsal del vago.
Y por abajo del núcleo dorsal, acá más chiquitito, vamos a tener otro núcleo que se llama núcleo ambiguo. ¿Sí? El núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo va a formar parte del noveno, del décimo y del 11º par craneal, llevando lo que se conoce como la vía eferente visceral, ¿sí? Especial. Entonces vamos a ver. Y por supuesto también estarán las vías ascendentes en uno y otro, atravesando todo esto, ¿no? Porque las vías descendentes, principalmente las corticoespinales, están en la porción basal. Entonces por aquí estarán pues los lemniscos, básicamente, ¿no? El lemnisco y otras más que aparecen. Entonces, esto es lo que podemos destacar en este corte de bulbo raquídeo, ¿sí? Lo destacamos así porque está hecho en relación a las pirámides y a las olivas, ¿no? La parte superior. Finalmente, quiero mencionarles de lo que son estas vías sensitivas, o sea, vías ascendentes que están en el tronco. Básicamente dos: el tracto solitario, que recibe aferencias del 7, del 9 y del 10, y el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Sí? Recuerden que el trigémino es un núcleo, es un par craneal mixto, pero también es principalmente sensitivo. El núcleo del quinto par, el núcleo sensitivo, es un núcleo extenso que está a lo largo de todo el tronco encefálico. ¿Sí? Entonces vamos a pintar por acá. Tendríamos una parte, ¿sí? Luego la que corresponde a la porción protuberancial, y luego la que corresponde a la porción vulvar, ¿sí? A la porción vulvar. Entonces todo eso vendría a estar correspondiendo al núcleo sensitivo del trigémino, ¿ya? Entonces, igual, entonces habrá una porción en el mesencéfalo, esto de acá. Entonces se le llama núcleo mesencefálico. Mesencefálico ¿de quién? Del quinto 2. La mayor parte está en el puente. Entonces aquí tendríamos que todo esto es el núcleo principal del quinto par. Y la parte que está en el bulbo, e inclusive en la médula misma, se le conocerá como el núcleo espinal del quinto par. ¿Sí? Todo a este núcleo le va a llegar las aferencias que se originan en la cara y en la parte anterior del cráneo. Por ejemplo, al núcleo espinal, el que se encuentra en el bulbo, van a llegar las aferencias o sensaciones que son las termoalgésicas. ¿Sí? Entonces cualquier dolor o cualquier cambio de temperatura que sientas en la cara o en la parte anterior del cráneo, esos estímulos van a llegar hacia el núcleo espinal. Por supuesto que acá también hay una división que depende si es de la parte superior, media o inferior la que llega. ¿Sí? Así es también un dolor dental. El dolor dental llega acá. Y luego tenemos en la protuberancia el núcleo principal. ¿Sí? Entonces, al núcleo principal van a llegar las aferencias táctiles que se originan en la cara, ¿no? O también, ya dije, en la mitad anterior del cráneo.
¿eh? Tanto las aferencias táctiles epicríticas como protopáticas. Y en la parte que corresponde al núcleo mesencefálico del trigémino, ¿sí? Bueno, acá en el principal de llegar las estimulaciones táctiles, y aquí van a llegar las propiocepciones. Entonces, la información propioceptiva de la cara pues tendrá que ver con la fuerza masticatoria, por ejemplo, con la contracción de los músculos de la masticación, ¿sí? La contracción también de las articulaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que es la propiocepción que proviene de la cara o del cuero cabelludo anterior. Entonces, de esa forma, entonces llegan las aferencias de la cara. Pero luego de acá, de estos núcleos, salen las fibras nerviosas para continuar su trayecto. ¿Para qué? Para que llegue hasta la corteza sensitiva, para darme cuenta del estímulo que me está ocurriendo. Entonces, estos axones que salen del núcleo sensitivo del quinto par, que van a formar justamente uno de los lemniscos que mencionábamos acá, el lemnisco trigeminal, el cual se va a dirigir hacia el tálamo, ¿sí? Hacia el tálamo. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo ventral posterior medial, no lateral. Todas las otras sensibilidades que vienen de otra parte de nuestro cuerpo van al vientre posterior, ventral posterior lateral. En cambio, los que provienen de acá, del núcleo sensitivo del trigémino, van hacia el núcleo ventral posterior medial del tálamo. ¿Para qué? Luego, para que desde el tálamo continúe su trayecto hacia la corteza sensitiva del cerebro. Entonces ahí sí nos vamos a dar cuenta qué cosa es lo que está ocurriendo, ¿no? Si te picó una mosca, un mosquito, alguien te mordió, en fin, en qué parte te mordió, no sé. ¿Sí? O sea, somos conscientes de la sensación que puede estar ocurriendo, ¿no? Bueno, eso es la temática del día.